En este video resolveremos un ejemplo referente a la aplicación de la ley de Henry para la disolución de gases en líquidos. El ejemplo dice lo siguiente: la constante de la ley de Henry para el oxígeno y el nitrógeno cuando se disuelven en agua valen respectivamente 1,68 por 10 a la menos 6 y 8,53 por 10 a la menos 7 molal sobre milímetro de mercurio a 25 grados centígrados. Si el aire seco tiene un 78,3% en moles de nitrógeno y un 21,0% de oxígeno, calcular la molalidad de cada gas disuelto en agua, si la presión total es de una atmósfera. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo de aplicación de la ley de Henry. Ilustremos de un modo sencillo qué es lo que sucede en este ejemplo. Tenemos entonces que en un recipiente que contiene agua como disolvente, vamos a introducir aire, el cual contiene determinado porcentaje de oxígeno, nitrógeno y otros gases, pero que en este momento no nos interesan. Tenemos entonces que va a llegar un momento en que partículas tanto de oxígeno como de nitrógeno se van a disolver en el agua. Cuando se alcanza cierto equilibrio, vamos a tener entonces que va a haber moléculas del oxígeno que se han disuelto en el agua, que van a pasar de nuevo a la fase gaseosa, y partículas del nitrógeno que se había disuelto en agua, que van a pasar también a la fase gaseosa. Pero a la vez que vuelven a pasar a la fase gaseosa, hay partículas que se disuelven en la fase líquida. Eso es lo que se denomina un equilibrio en este caso. Lo que nos piden entonces es determinar la molalidad de cada gas disuelto en agua, es decir, cuánto se solubiliza cada gas cuando se disuelve en agua, considerando la presión total a la que se encuentran. Las incógnitas son entonces los valores de la concentración de los gases disueltos en agua, es decir, la molalidad de cada uno de ellos, la molalidad del oxígeno y la molalidad del nitrógeno. Nos indican la constante de la ley de Henry para ambos gases a 25 grados centígrados, por tanto escribimos K sub O2 igual a 1,68 por 10 a la menos 6 molal sobre milímetro de mercurio. Y escribimos también K sub N2, es decir, la constante de la ley de Henry para el nitrógeno igual a 8,53 por 10 a la menos 7 molal sobre milímetro de mercurio. Nos indican entonces el porcentaje en moles de nitrógeno y de oxígeno presentes en el aire, considerando que este se encuentra seco, es decir, sin contenido de humedad o de agua. Y escribimos entonces porcentaje de N2 igual a 78,3% y porcentaje de oxígeno igual a 21,0%. Vamos ahora a establecer una base de cálculo para este problema. Y la base de cálculo que vamos a establecer son 100 moles de mezcla gaseosa, es decir, del aire, que contiene nitrógeno, oxígeno y otros gases que vamos a considerar no se disuelven significativamente en el agua. Al establecer entonces esta base de cálculo de 100 moles, podemos determinar la fracción molar de cada uno de estos componentes, considerando los porcentajes relativos en los cuales se encuentran presentes. Podemos decir entonces que la fracción molar del nitrógeno es igual a 78,3 moles del nitrógeno sobre 100 moles de la mezcla gaseosa. Y esto nos da entonces el valor de fracción molar del nitrógeno igual a 0,783. Asimismo, determinamos la fracción molar para el oxígeno, que es igual entonces a 21,0 moles de oxígeno presentes en 100 moles de la mezcla gaseosa. La fracción molar del oxígeno es entonces igual a 0,210. Con estas fracciones molares determinemos entonces la presión parcial de cada uno de estos gases conociendo la presión total. Tenemos entonces que la presión parcial del nitrógeno es igual a su fracción molar por la presión total. Recordemos que la presión total de la mezcla gaseosa nos indican que es de una atmósfera. Por tanto, en esta expresión reemplazamos los valores indicados. Reemplazamos 0,783 por una atmósfera, lo que nos da el valor de 0,783 atmósferas. De modo similar, efectuamos el cálculo para determinar la presión parcial del oxígeno, que es igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total. Tenemos que eso es igual a 0,210 por una atmósfera, lo que nos da entonces 0,21 atmósferas.
Pero resulta que como las constantes de la ley de Henry están expresadas en términos de milímetros de mercurio, tenemos que pasar estas unidades de atmósferas a milímetros de mercurio. Para pasar entonces a milímetros de mercurio multiplicamos estas unidades de presión por el siguiente factor, 760 milímetros de mercurio que se relacionan con una atmósfera. De este modo cancelamos las unidades de atmósferas para ambos valores y vamos a obtener el resultado en términos de los milímetros de mercurio como unidad de presión. Tenemos entonces que la presión parcial del nitrógeno va a ser igual a 0,783 por 760, lo que nos da 595,08 milímetros de mercurio como presión parcial del nitrógeno. Para el lado del oxígeno tenemos entonces que multiplicamos 0,210 por 760, lo que nos da 159,6 milímetros de mercurio como presión parcial del oxígeno. Determinemos entonces la molalidad de estos gases cuando se disuelven en agua a 25 grados centígrados. Determinemos primero la molalidad para el oxígeno, M sub O2, la cual es igual entonces a la constante de la ley de Henry para el oxígeno disuelto en agua a 25 grados centígrados por la presión parcial del oxígeno a 25 grados centígrados. Reemplazando valores tenemos que la molalidad del oxígeno es igual a 1,68 por 10 a la menos 6 molal sobre milímetro de mercurio, que multiplica la presión parcial del oxígeno que obtuvimos de 159,6 milímetros de mercurio. Cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos entonces el siguiente valor, que la molalidad del oxígeno es igual a 2,68 por 10 a la menos 4 molal. De modo similar determinamos la molalidad para el nitrógeno, que es igual entonces a la constante de la ley de Henry para el nitrógeno por la presión parcial del nitrógeno a 25 grados centígrados. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos que la molalidad del nitrógeno es igual a 8,53 por 10 a la menos 7 molal sobre milímetros de mercurio, que multiplica entonces el valor de la presión parcial del nitrógeno, que es de 595,08 milímetros de mercurio. Cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos entonces el siguiente valor, que la molalidad para el nitrógeno es igual a 5,076 por 10 a la menos 4 molal. Y recordemos que la molalidad M minúscula representa las moles de soluto disueltas en los kilogramos de solvente, es decir, relaciona la cantidad de soluto en moles que se disuelve en determinada cantidad de solvente en kilogramos. Por tanto, es la unidad de concentración más indicada para la disolución de gases en líquidos. Por tanto, la molalidad para el oxígeno se interpreta como 2,68 por 10 a las 4 moles de oxígeno que se disuelven por cada kilogramo de agua. Lo mismo para el nitrógeno, tenemos 5,076 por 10 a la menos 4 moles de nitrógeno que se disuelven por cada kilogramo de agua como solvente. Con estos resultados obtenidos hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre el uso de la ley de Henry para el cálculo de la concentración de gases disueltos en líquidos.